quiero ministrar bajo el tema ¿por qué no podemos? Amén. Vamos a estudiar algunos aspectos importantes porque la vida cristiana tiene mucha relación con la vida práctica, la vida natural como personas, como creyentes, y vemos naturalmente dentro del entorno cristiano a muchas personas batallando en diferentes situaciones o circunstancias de su vida, y a muchas personas les oímos decir no puedo. En ciertas circunstancias muchas personas se ven incapaces a vencer ciertas cosas. El ser humano está rodeado de tentaciones. El ser humano está rodeado, hermano, de muchos aspectos en la vida que a veces lo confrontan. Y esta palabra, así como lo dijeron estos discípulos, ¿por qué no pudimos? Amén. Es una palabra que muchas personas expresan en la vida cristiana continuamente. A veces hay creyentes que dicen, yo quiero buscar a Dios, pero ¿por qué no puedo? Hay personas que dicen, yo quisiera dejar el pecado, pero ¿por qué no puedo? Hay personas que dicen, yo quisiera consagrarme a Dios, pero ¿por qué no puedo? Amén. Y es como si hubiera un impedimento continuamente en la vida espiritual de ese creyente y se ve enfrentado día tras día, amén, en esa situación. Los discípulos, hermano, vivieron algo muy similar, aunque este pasaje está explicándonos principalmente que ellos no pudieron echar fuera un demonio, pero esto habla de la incapacidad que ellos tenían para hacer esa función o ese trabajo. No solamente esto, sino muchas otras cosas que los discípulos no lograron hacer. Usted puede ver que ellos no lograron mantenerse firmes todo el tiempo delante de la presencia del Señor. Muchas veces ellos fallaron. Los discípulos no lograron, hermano, como estudiamos en el primer servicio, mantenerse en una vida de oración continua antes de que el Señor se fuera. No pudieron hacerlo. Amén. Los discípulos no eran de los fieles para ayunar, o sea que ellos muchas veces tal vez en su corazón anhelarían hacerlo, pero no pudieron tener esa disciplina o esa capacidad. Entonces la pregunta que nos hacemos, ¿por qué causa muchas veces el creyente no puede mantenerse fiel y firme en el camino del Señor? ¿Qué le detiene? Amén. ¿Qué le estorba? ¿Dónde se genera la situación que impide que esa persona pueda permanecer fiel y firme delante de la presencia del Señor? Entonces, aquí vemos algo importante en el versículo número 20. Léalo conmigo, por favor, versículo 20. Jesús les dijo, por vuestra poca fe. A ver, ¿todo lo tenemos? Leámoslo. Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará. Mire esa última parte del texto bíblico que dice que nada nos será imposible. Amén. Entonces, es como contradictorio a la vida espiritual de un creyente que dice yo no puedo, cuando la palabra dice nada nos será imposible. Entonces, ¿por qué, según este texto bíblico, se hace imposible algunas cosas para la vida de los creyentes? Porque tienen poca fe. Amén. ¿Tienen poca qué? Fe. La fe es aquella capacidad, escúcheme esto con atención, es aquella capacidad que recibe el creyente en la medida en que busca la presencia del Señor. Amén. Es ese don, por decirlo así, o ese fruto del Espíritu que se acrecenta en la vida de la persona en la medida que busca la presencia de Dios. Esto nos da a entender que los discípulos no buscaban a Dios con mucha diligencia. Por tanto, cuando tuvieron que enfrentar una situación, no pudieron, porque su fe no les alcanzaba para lograr, hermano, obtener la victoria. Y eso sucede en nuestra vida espiritual. Hay cosas que tenemos que enfrentar, ¿cierto? Hay personas que luchan con su temperamento, ¿cierto que sí? Y dices, es que yo quisiera tener un temperamento diferente, quisiera cambiar, pero no puedo. ¿Por qué? Por su poca fe. ¿Y en qué radica la poca fe? En la poca búsqueda que tiene de la presencia del Señor. Es natural que se ejerza de allí. Entonces mucha gente dice, ay, pero ¿qué hace todo el tiempo metido allá en la iglesia? ¿Qué hace todo el tiempo que orando? ¿Qué hace que todo el tiempo que voy para culto? Pues porque necesito fortalecer mi fe. Y para poder obtener la victoria, la respuesta, para que esa última parte, vuélvame a colocar el texto de Eli, para que esa última parte del versículo se cumpla en mi vida. Y nada, ¿y qué?
y nada os será imposible. O sea, usted y yo pudiéramos decir, pero ¿por qué algo me tiene que quedar grande, como decimos coloquialmente? ¿Por qué algo no lo puedo vencer? ¿Por qué algunas circunstancias no puedo tomar el dominio de ellas? Pues si la palabra dice, nada os será imposible. Hay problemas familiares y a veces como que no encuentran unas soluciones, ¿cierto? Entonces, y la palabra dice, nada nos será imposible. Pero a veces vemos imposible arreglar esa situación. A veces hay problemas financieros y decimos, pero ¿por qué? Y cuando la Biblia me dice, nada nos será imposible. Y cuando dice la Escritura que nada es ¿qué? Y entonces, ¿por qué a veces todo, o bueno, la gran mayoría de cosas, pareciera que no las lográramos alcanzar? ¿Sí? Como que se nos es difícil. Entonces haga el balance de cuánto usted y yo buscamos la presencia del Señor. El fortalecimiento espiritual es muy importante para que su fe sea creciente. 1, 2. Ahora, si usted no tiene fe, todas las cosas le serán imposibles. Pero si usted tiene fe, todas las cosas le serán posibles. ¿Por qué? ¿Es acaso la fe una vara mágica? No. ¿Sabe qué es la fe? La capacidad que usted adquiere de tener un 100% de confianza de que será así como usted lo está planeando. Eso es fe. Tengo la certeza, o sea, no hay duda, ¿sí? Recuerdo hace unos años, les hablaba aquí de un ejemplo, una anécdota de aquella mujer que compró su finca. El mar quedaba detrás de una montaña. Así que ella decía, yo quisiera que cuando abriera mi ventana principal pudiera ver el mar, pero lo que veo es una montaña. Entonces ella tomó ese texto. Si tuviere fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Entonces entró en 7 días de ayuno y cerró la ventana. Y dijo, a los 7 días voy a abrir mi ventana. Y como dice la palabra que este monte, amén, se va a quitar. Y oró, clamó durante los 7 días. Y llegó el día, hermano, de la gran bendición, de la gran victoria. Y estaba ya un poco tensa, amén, hasta que abrió la ventana. Y ahí estaba la montaña. Dijo, yo sabía que nos iba a quitar. ¿Sabe que nos pasa muchas veces a nosotros? Decimos, voy a orar por esto. Y usted ora y clama y dice, Señor, yo creo que tú vas a orar. Y cuando las cosas no se dan, usted dice, pues ya en profundo sabía que no iba a pasar nada. O sea, es esa duda que está allá adentro. No se trata solamente de confesar algo que usted no tiene como seguridad en su corazón. Usted tiene que tener la certeza aquí y aquí. Amén. Usted tiene que estar seguro y entonces nada le será imposible. Porque lo demás sería una fe superficial, una fe falsa. Solamente es un repetir algo que me dijeron, pero realmente yo no tengo la seguridad y la certeza de eso. Entonces, ¿para qué creer en una falsa ilusión, cierto? Ilusionarme de algo cuando a la postre yo estoy seguro de que no va a pasar nada. Entonces no tiene que orar por la situación, tiene que orar es para que el Señor le quite la incredulidad y la duda. Amén. Tal vez esa mujer que estaba allí antes de abrir la ventana debe haber dicho, espera, más bien voy a ayunar y a reprender la incredulidad y la duda. Amén. Porque ella sabía que no iba a pasar nada. Sin embargo, ella estaba usando la palabra como un método, amén, como una varita mágica a ver si pasaba algo, pero no sucederá, porque tiene que haber una completa certeza y convicción en su corazón. Amén. Nada podrá tener un cambio y una transformación si usted no lo cree antes. Amén. Si usted dice, yo quisiera que esa persona se convirtiera, yo quisiera que mi familia tuviera un cambio, yo quisiera de pronto que Dios me bendijera de una mejor manera, yo quisiera espiritualmente crecer, yo quisiera que Dios me usara, bueno, etcétera, lo que usted quiera. Pero si usted no lo cree, todo le será imposible. Si usted logra acrecentar la fe, pero la fe se acrecenta es en la presencia del Señor. Amén. Si a usted lo llaman, vamos a orar en la mañana. Ay, no, yo no oro en la mañana. Pues entonces su fe no va a acrecentarse.
Hermano, vamos a estudiar la palabra. Ay, pero es que para leer la Biblia, pónganme bien a ver el celular y otra cosa. Amén, voy a pasear, póngame a hacer algo diferente. La fe viene por el oír. Mire, vaya Romanos, por favor, acompáñeme allí a la carta de los Romanos. Y vamos a mirar cómo la palabra del Señor habla a nuestro corazón y a nuestras vidas. Capítulo 10, por favor. Carta de los Romanos, versículo 17. Aleluya. Vamos a leer el versículo 16. El Señor está hablando algo, dice: mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Verso 17, léalo conmigo. Así que la fe es por el oír, y el oír. ¿Qué produce el deseo de oír a Dios? La palabra. Amén. ¿Y qué produce la palabra en la vida del creyente? Fe. O sea, que la palabra ejerce dos funciones importantes: el deseo de oír. ¿Por qué usted viene al culto? Usted viene porque quiere alabar a Dios, porque quiere orar, pero también porque quiere oír, ¿cierto que sí? Recibir una palabra de parte del Señor. Para eso viene. Uno dice: bueno, voy a ir, ojalá que Dios me hable hoy por la palabra. Yo quisiera recibir un mensaje, yo quiero oír. ¿Eso qué lo produce? La palabra. Cuando uno le comparte el evangelio a una persona, hay personas que, recuerdo de los evangelismos, hay personas que se paran y salen allá los que no son con ellos, pero ellos están allí porque ellos quieren oír, ¿sí? Ayer estuve en el evangelismo y decía, una persona nos seguía, mientras iba el grupo evangelizando, alguien lo seguía, porque quería oír. Amén. La palabra produce ese deseo. Usted escucha la palabra y usted se va y dice: oye, yo quisiera escuchar más, yo quisiera aprender más. Y en la medida en que la palabra produce ese deseo en su corazón, su fe irá gradualmente creciendo. En el momento que usted deje de oír la palabra, su fe comienza a decrecer. Y por eso a veces usted dice: pero ¿por qué yo soy como incrédulo? Porque a veces, primero, porque está dejando de oír la palabra, y al dejar de oír la palabra usted deja de orar. Usted deja de consagrarse, usted deja de buscar la presencia del Señor. Cuando alguien viene a un culto y pronto al segundo, al tercero, y viene después, cuando vuelva, la persona siente que algo le falta. Amén. Que no fue lo mismo, que no se siente igual como tal vez que día cuando Dios me tocó. Porque viene usted al culto, usted siente un toque de Dios y el deseo de venir al siguiente para recibir de Dios. Y usted viene y recibe, y gloria al Señor, se está fortaleciendo. Usted deja de buscar y su fe decrece. Se desanima, se desalienta, amén. Ya no quiere orar, ya no quiere escuchar la palabra, ya no quiere venir al culto, amén. Comienza a sentir como fastidio por las cosas del Señor, porque eso es lo natural. Cuando una persona se enferma, no quiere comer, no quiere que nadie le hable, amén. O sea, se siente fastidiada por todo. ¿Por qué? Pues está enferma, amén. Pero cuando se sane, tenga cuidado porque quiere de todo. Una persona cuando espiritualmente se enferma no quiere que le hablen del evangelio, amén. No quiere que le hablen de un culto, mucho menos de que venga, le explico no quiere, porque está ¿qué? Enferma, su fe está por el piso. Así que la importancia nosotros de oír lo que dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios, amén. Pero escuche esto, verso 18 dice: pero digo, ¿no han oído? Antes bien por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. O sea, que la palabra siempre está presta. El problema es que yo no quisiera aplicarla a mi vida. Mire, mucha gente quisiera que Dios obrara, pero sin necesidad. Es como hoy día la juventud, ¿sí? Quieren ganar plata sin trabajar. ¿Cierto que sí? Quieren ganar harto, ¿cierto que sí? Viendo videos, o sea, pasándoselas de vago, y quieren ganar, o sea, con eso, ¿sí? Y no es así. Si usted quiere lograr algo, debe de esforzarse, amén. Debe de enfocarse, debe proponer para poder lograr algo. De lo contrario no lo va a hacer. Y para eso tenemos la palabra. Usted quiere avanzar espiritualmente, necesita buscar la presencia del Señor. Lucas capítulo número 1, por favor, acompáñenme allí. Evangelio de Lucas capítulo número 1, el versículo número 37. Mire lo que dice la palabra. Es importante nosotros oír la voz de Dios. Ayer estábamos en un evento muy maravilloso allá en Bogotá, y yo me gozaba oyendo la palabra del Señor. ¿Sabe que hubo un momento curioso en el culto? Porque el pasaje que me estaban explicando,
yo lo he leído varias veces. Uno como pastor, como predicador, uno conoce bastantes temas y los ha predicado muchas veces. Y lo más fuerte es cuando usted conoce un tema, lo sabe claramente y alguien se lo está predicando. ¿Sí? O sea, a veces es como, se puede decir que uno puede tomarlo como algo cansón cuando alguien me repite algo que yo ya sé. ¿Sí me hago entender? Es como tedioso eso, pero si yo ya sé eso. El problema es que tal vez yo lo sé, pero no lo sé como debo de saberlo. Me explico. Estaban tocando el tema sobre uno de los reyes, que el hombre de Dios le dijo: tome una saeta, o sea una flecha, ¿sí? Y le dijo: tome esa saeta y golpee contra ella el piso. Y aquel hombre la golpeó 3 veces. Pero el pastor que estaba exponiendo la palabra decía: él pudo haberla golpeado muchas más veces, pero él decía: si es que una flecha no es para golpear el piso, una flecha es para lanzarla, para buscar un objetivo, un blanco, ¿sí? Sin embargo, lo que el profeta le estaba transmitiendo es que esa señal de golpear la flecha era en fe, dando por sentado de que Dios iba a darle victoria sobre sus enemigos. Y él la golpeó 3 veces como decir: ¿y por qué tengo que golpear esto si eso no es correcto? ¿Sí? Dudando de la orden que el profeta, el hombre de Dios, le estaba dando y anulando su fe. Y cuando él la golpea, el profeta se enoja y dijo: ¿acaso no puede golpearla 4 o 6 o más veces? ¿Por qué la golpeó 3 veces nomás? ¿Sí? Porque él no tenía la confianza, él no sabía lo que estaba pasando, pero no lo hizo con devoción, no lo hizo con ánimo, no lo hizo con fe, sino como por cumplir la orden que le dieron. ¿Qué hizo eso? Que la palabra de Dios viniera y dijera: como usted golpeó 3 veces la tierra con esa espada, simbólicamente cada golpe representaría la victoria que ese rey tendría sobre sus enemigos. ¿Sí me hago entender? O sea, cada golpe que él diera con esa flecha estaba simbolizando una victoria. Él no lo entendió porque el profeta no le explicó, solamente le dijo: golpeé la tierra 3 veces. Golpeé la tierra, y él la golpeó solamente 3 veces. Entonces él le dijo: si usted hubiera golpeado la tierra más, hubiera derrotado a su adversario. Pero por cuanto usted lo creyó y dudó de lo que se le estaba diciendo y lo hizo como por hacerlo, como por cumplir el requisito, entonces solamente derrotará a su enemigo 3 veces, pero no lo acabará. O sea, va a tener la opresión de su enemigo sobre usted continuamente, por falta de creer en la palabra. Y yo estaba atento ahí escuchando el mensaje. Vean, le estoy exponiendo porque el mensaje me quedó muy claro. Amén, tanto el de la mañana como el de la tarde. Y muy atento, yo me metí en el mensaje a pensar y a meditar. Vuelvo y reitero, yo conozco el pasaje y en algunos momentos hemos tocado parte de esa palabra para predicar. Así que no me es ajeno el tema que estaba tratando. Sin embargo, yo necesitaba escuchar no lo que un pastor estaba repitiendo, amén, para mí, en el caso para mí, sino escuchar la palabra que Dios me estaba hablando en ese momento a mí. ¿Sí me hago entender? Y dice: pastor, yo ya sé eso. Sí, ya lo sabe, pero Dios le está hablando y tal vez le quiere dar a entender algo que usted no ha comprendido hasta el momento. Bien, pero sí es lo mismo, pero no lo entiende. Amén. Hasta que abra el corazón y le diga: Señor, quiero recibir esa palabra. Amén. Entonces estuve atento todo el tiempo y al final cuando terminó la predicación, yo cerré mis ojos y me quebranté meditando en la palabra y le dije: Señor, a veces uno golpea algo como o hago algo como por hacerlo. Voy a predicarle a ver si de pronto se convierte. Voy a orar por esto a ver si de pronto sucede. Amén. Pero no tiene la certeza, la confianza, la seguridad. O sea, no estamos haciendo las cosas teniendo la seguridad de que Dios se está glorificando, de que Dios, o sea, esa es la fe. Y por eso los discípulos no pudieron. Y por eso a veces usted intenta hacer cosas y no puede, porque está cavilando en sus pensamientos, está dudando en su corazón. Amén. Dice: voy al culto o no voy. Bueno, ¿por qué está cavilando así? ¿Oro o no oro? ¿Hago lo que dice la palabra o no hago? O sea, y está ahí cavilando. Quiere decir que no tiene una completa seguridad que lo que Dios está diciendo es así. Entonces, ¿por qué cavilar en el pensamiento si lo que está ahí dando lugar es a que la duda se apodere de mí? Y la duda es el peor enemigo del creyente. Amén. ¿La duda es qué?
El peor enemigo del creyente. ¿Por qué es el peor enemigo? A ver, alguno que me diga. ¿Por qué la fe es el peor enemigo? La duda, perdón, es el peor enemigo del creyente. ¿Por qué cree que la duda es el peor enemigo? O sea, ¿es malo tener duda? Lo peor que le puede pasar a un evangélico. Porque si usted es una persona, por eso dice creyente, o sea, que es de fe, amén, que tiene confianza en Dios, su peor enemigo es la duda. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y a qué venimos aquí? Agradar a Dios. Y si yo vengo dudando, yo no le voy a agradar. O sea que el sacrificio que usted ofrezca aquí para el Señor, Dios no lo va a recibir, porque lo está haciendo con duda. Está cantando, pero está, no sé, no está cantando con fe. Porque es que aún los cánticos nos ayudan a expresarle a Dios lo que tenemos en nuestro corazón. Amén. La alabanza nos lleva a la presencia. Pero si usted no tiene fe para cantar, hermano, Dios se desagrada, porque lo que está haciendo es repetir algo que no es verdad. ¿Sí? Está entonando algo que en su corazón no tiene usted certeza, ni convicción, ni seguridad. Entonces por eso las cosas no surgen, no salen en fe. Nos da una palabra y uno, pero ¿será que sí? ¿Será, pastor, que todo lo que yo haga me será posible? Pero es que la escritura no lo dice. Amén. A ver, le voy a llevar otro pasaje. Es un texto que hemos tocado bastante, pero que quiero resaltártelo una vez más. Josué capítulo número 1. Mire, alabe el nombre del Señor esta mañana. Aleluya. ¿Por qué no podemos? Es el tema de esta mañana. Amén. ¿Por qué no podemos? Aleluya. Josué capítulo número 1. Mire lo que dice el texto, mi amado hermano. Aleluya. Vamos a ver el versículo 8, por favor. Amén. Miren la última parte del versículo 8. La última parte, el último párrafo del versículo 8. ¿Qué dice la última parte del versículo número 8? Porque entonces harás prosperar ¿qué? ¿Y qué más dice? Mire esa frase. ¿Qué le va a salir bien? Todo. Y uno va a la vida práctica y dice, pero pastor, eso es mentira, porque a mí todo no me sale bien. ¿Por qué todo no me sale bien? Vamos a mirar la siguiente parte del texto. Nunca, bueno, ahí ya empezamos con el problema. Nunca se apartará ¿de qué? De tu boca este libro, que no quiere decir que, entonces como me toca colocármelo aquí. Cuando dice nunca se apartará de su boca, quiere decir que usted nunca tiene que hablar con una palabra diferente a la que está escrita en la palabra. El inconverso dice, oiga, pero estamos en una crisis terrible. ¿Qué tiene que decir el creyente? Uy, sí, estamos graves, esto va mal. Si seguimos así, ¿dónde iremos a parar? Eso dice el impío, y eso repite a veces el creyente. Si el impío dice, esto se va a poner difícil, vamos mal, ¿usted qué tiene que decir? Ahí donde tiene que estar la palabra, ¿en qué? En su boca. Donde usted puede decir, no, de todas maneras el mundo puede que vaya así, pero la palabra del Señor dice, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. La palabra del Señor me dice, aleluya, y usted comenzará a tomarla, a resaltar. Entonces dice el texto bíblico, nunca se apartará de tu boca. O sea, usted no quiere, hermano, quiere que todo le salga bien. Bueno, si no quiere, entonces tranquilo, no hay problema, paremos ahí. ¿Quiere que todo le salga bien? Entonces nunca repita las frases de los impíos. No se deje contaminar con el mundo. ¿Amén? No es que fulano de tal cayó, no es que fulano de tal se rebeló, no es que, déjelos allá. Usted aférrese a la palabra, créale a la palabra y confiese esa palabra con su boca. Lo que confiese, amén, con su boca, eso es. Amén. Lo que confiese con su boca, eso es. ¿Qué tengo que confesar? La palabra del Señor. Si usted está en un problema,
difícil, amén, en una crisis, usted está cargado, cansado, no sabe qué hacer, la palabra dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Usted está en esa situación y el Señor dice: venga a mí. Bueno, y ya me voy, Señor, para allá. Amén. ¿A qué horas es el culto, pastor? Porque me siento cargado, me siento oprimido, quiero botar todo, pero la palabra me dice, amén, si está cargado, venga a mí, yo quiero ir a la presencia del Señor. Eso es tener la palabra en mi boca, y entonces todas las cosas me saldrán bien, y entonces nada me será imposible. Si ven, o sea, es que nosotros vamos en contravía de lo que Dios habla. Y por eso la sociedad. Ahora, ¿por qué hablamos así? Porque estamos hablando en fe. Estamos hablando en fe. Mire, yo recuerdo algo. Recuerdo la primera congregación. Yo llegué sobre los 17 años, cuando decía mi esposa ahorita, al evangelio. Me reconcilié con el Señor a los 17 años. Y recuerdo que un día el pastor habló en esa congregación, una iglesia pequeñita. Y el pastor ese día habló acerca de la fe, ¿sí? Y nos dio un mensaje de fe muy bonito. Recuerdo el mensaje de fe, porque él también, Dios está necesitado económicamente, entonces pida que Dios puede obrar un milagro, Dios le puede proveer. Bueno, dio un mensaje hermoso. Terminó el culto y una abuelita salió a probarlo. Terminó el culto y le dijo: oiga, pastor, necesito que me preste o me regale unos 50,000. Y el pastor le dijo: uy, hermana, la verdad no tengo. Y luego nos dijo ahorita que no nos habló de la fe, no nos predicó de la fe. O sea, lo confrontó. Lo confrontó inmediatamente. Luego no estaba hablando que Dios suple y que Dios provee y que por aquí, por allá. Y entonces, ¿por qué no me presta la plata? Mire, o sea, pues él se sintió achantado y bueno, trató de darle como la explicación del por qué. Pasaron 5 años. Y a los 5 años, esa congregación tenía más de 100 miembros. Y era una iglesia como de unos 20, 25. Tenía pasaron 5 años, tenía propiedad ese lugar. Amén. Y habíamos un grupo de más de 20 líderes en esa congregación. O sea, que lo que ese hombre estaba hablando en ese momento era algo que él tenía como claro en su vida, era algo que él creía y que él sabía que sería así como lo estaba predicando, aunque en ese momento no tenía 50,000 pesos para prestarle a la hermana o para regalárselos. ¿Sí me hago entender? Esa es la fe. La fe, hermano, obra de acuerdo a la proyección que usted tenga. O sea, usted está seguro de que eso va a suceder. Así en el momento no pase nada, así en el momento no vea nada, pero usted está seguro de que va a ser así. Amén. Recuerdo una hermana, ella tenía un hijo que se volvió drogadicto. Y eso era un problema, porque él cada vez que llegaba a la casa le robaba la licuadora, la plancha, le sacaba la platica que tenía por ahí guardada, y todo para vicio. Cada rato él se desaparecía 2, 3 meses y llegaba a la casa a saludarlo. Ella todo contento: ay, mi chinito, siga, báñese, arréglese, le daba comidita, y las gracias era que le llevaba la plancha. ¿Para qué? Para venderla y comprar vicio. Y así lo hacía regularmente, y ella siempre se quejaba: ay, ese hijo que tengo yo, eso es un degenerado, es un ladrón, lo único que hace. Y todo el tiempo, y los hermanos, y su hijo: ay, no me hable, ese muchacho es esto y aquello. Hasta que un día le dijo, una hermana le dijo: oiga, ¿y usted por qué habla tan feo de su hijo? Pues es que es la verdad, él es así. Dijo: ¿y por qué no cambia ese vocabulario y más bien usted expresa algo diferente? ¿Por qué no habla algo distinto? ¿Por qué no confiesa hacia su hijo algo de bendición? Si él es un drogadicto, pues diga que es un hombre de Dios. Si él es un ladrón, dígale que es un hombre honrado, que es un hombre bendecido, que, o sea, si está en la desgracia, diga que es un hombre lleno de la gracia y de la bendición de Dios. O sea, y la hermana se tomó en serio la palabra y dijo: oiga, ¿y verdad? ¿Por qué tengo que hablar así de mi hijo? Y comenzó, cuando el hijo llegaba a la casa: uy, hijo, Dios te bendiga, tú eres un siervo de Dios. Y el muchacho dijo: mamá, así como que se volvió: no me ve cómo es que estoy, ¿cuál siervo de Dios? Yo sé que usted va a ser un pastor, usted es un hombre que le va a servir. Comenzó ella a hablar palabra, y cuando yo: oye, hijo, qué hermoso estás, te ves. Y el muchacho me mira: mi mamá, ¿qué le pasa? Esta señora, ¿qué tiene? Mire cómo estoy, todo andrajoso, todo llevado. Y mi mamá me está diciendo, dice que qué hermoso que me veo.
mi mamá está mal, la verdad. Y así lo hizo ella durante tiempo y tiempo y tiempo, hasta que un día, hermano, de esos que el muchacho se fue, alguien llegó a la puerta y golpeó. Cuando abrieron, entró un joven muy bien vestido, encorbatado, con su cabello cortico, muy bien presentado, y le dijo: muy buenos días, mamá. Y ella: ¿y usted quién es? ¿Usted quién es? Ah, mamá, no me recuerda, yo soy su hijo. Ella no, habían pasado meses que ella no lo veía. El muchacho había llegado a la iglesia, se había reconciliado con el Señor. Dios lo había transformado, lo había cambiado, y ahora iba a llegar a su casa, hermano, para de alguna manera ayudar y a solventar todo ese daño que él había generado en su propia familia y en su propia casa. ¿Sabe desde cuándo empezó el cambio? Desde que ella dijo: nada nos será imposible. Amén. Todas las cosas me saldrán bien. Desde el momento en que ella dejó de confesar aquella maldición sobre su hijo y comenzó a decirle: mi hijo es un siervo de Dios, mi hijo es un hombre de Dios. Desde ese momento, y que ella lo creyó y se lo decía segura, no era un decirle, era algo que ella creía en su corazón y estaba segura, aunque en el momento fue un impacto para ella. Amén. Porque siempre esa bendita duda a veces afecta nuestra mente y nuestro corazón. Pero por encima de eso, ella dijo: yo sé que un día Dios va a hacer algo maravilloso en la vida de mi hijo. Amén. Entonces la fe opera de esa manera. Usted no tiene que esperar, hermano, hasta sentirse seguro, sino tiene que comenzar a confesar esa palabra y a decirle: Señor, yo creo que tú vas a hacer una obra maravillosa. Alabado sea el nombre del Señor. Y entonces el día de mañana usted me dirá: pastor, realmente esta palabra que dice que todo te saldrá bien se está cumpliendo en mi vida. Amén. Yo recuerdo una palabra que Dios me dio hace algunos años atrás, y el Señor me dijo: usted va a mirar hacia atrás y se va a reír por donde tuvo que haber pasado. ¿Sí? En ese momento era muy difícil, amado hermano, la vida que tocó llevar en ese momento. A veces le he contado parte de mi testimonio, no todo, pero hubieron momentos en que yo tenía que salir de mi casa sin probar un alimento, porque en la casa no había. Y si yo comía algo, en la casa no quedaba comida para ellas. Así que me tocaba ir así y pasar el día entero trabajando en el campo, ¿sí?, sin probar comida. O sea, eso era un ayuno, gracias a Dios, forzoso, pero era ayuno. ¿Sí? Y hoy día uno se acuerda de eso. Amén. A veces, hermano, no había plata y tocaba llegar allá donde el patrón y decirle: no, por favor, me presta alguito porque no tengo, y tengo que pagar esto y esto y esto, colabóreme. Y ahí a regañadientes le prestaban a uno. Cuando llegaba el sueldo ya lo debía todo. Amén. Situaciones similares a esas. Un día estuvimos ya se puede decir que casi al borde de la muerte. Me dio una enfermedad y duré casi casi 4 días postrado en cama, botado, y tenía que estar acostado y con la cabeza hacia abajo, la cabeza descolgada, porque no me la soportaba de otra manera. ¿Sí? Y tenía que, ahí mantuve esos días. Al último día mi esposa me hablaba y yo ya ni palabra le respondía. ¿Sí? Y ahí oraron, clamaron, y Dios hizo un milagro. Dios me sanó. Amén. Al otro día estaba trepado por ahí un palo para que un hermano cortando una madera. Estaba por ahí como a 30 metros de altura, totalmente sano. Entonces, situaciones así como esas que uno vivió en la vida, y luego uno mira atrás y le da a uno risa de eso que vivió, pero en el momento no era para reír. Amén. Sin embargo, hay una palabra que el Señor le dice: tranquilo, que después todas las cosas le saldrán bien. ¿Sabe qué es lo más triste o lo más difícil de ese momento? Es decir: pero ¿hasta cuándo, Señor? ¿Cuánto tiempo va a durar? ¿Cuánto tiempo necesito vivir, experimentar esta situación, Señor? ¿Sí? ¿Sabe que la vida es un proceso? Israel salió, hermano, de la cautividad y pasó por el desierto 40 años. Ellos no sabían que eran 40 años, nosotros sí, porque conocemos la escritura, pero ellos no sabían que iban a pasar 40 años en un proceso por el desierto, por su rebeldía, por su incredulidad, por su dureza, hermano, por su deseo de volverse otra vez a Egipto, por todas esas cosas. Ellos tuvieron que ser castigados por el Señor 40 años, mi amado hermano, y ellos le dieron la vuelta a ese desierto todo ese tiempo, muchas veces con el deseo de salir de ahí, de esa situación, pero no podían, porque Dios tenía un tiempo y una hora
amén, para poder cumplir el propósito que Él les había prometido. No era antes, amén, aunque en su corazón estaba el deseo de salir de allí, pero el Señor dijo, todavía no. Necesito seguirlo amoldando, necesito seguir trabajando. Es como el alfarero cuando tiene el barro, ya terminó su vasija y la ve bonita y de pronto, uy, una esquirla por aquí, no. ¿Y ahora qué hago? Si se la quito, no, ¿qué toca hacer? Desbarátela y volverla a armar, según mejor le parezca hacerla. Y así es nuestra vida. Eso dice el Señor, le dice al profeta, le dijo, así es la casa de Israel. Y así somos nosotros, somos barro en manos de nuestro alfarero y Él nos va formando. Y es en esos momentos donde usted dice, la verdad, pastor, yo no puedo. Yo he intentado, yo he tratado, pero yo no puedo, yo no sé qué pasa. Amén. Está en un proceso donde Dios está moldando su vida, está trabajando en ese barro. Amén. Y uno se pregunta, pero ¿hasta cuándo, Señor? Hasta que quede perfecto. Cuando la vasija ya está terminadita y bien bonita, ya usted dice, uy, gloria a Dios, qué bendición. Pero si usted la toca así dura, se daña. ¿Qué toca hacer con la vasija después de que está formada? Meter al fuego. Y uno no quisiera pasar por ahí. Amén, uno quisiera, Señor, no me puede omitir lo del fuego, ¿cierto? Écheme pinturita y póngame bonito y allá para poder ser usado por el Señor. El Señor dice, sí, pero así no sirve. Tiene que pasar por el fuego. ¿Sí? Y toca prender el horno a bastantes grados, Señor. Y es ahí donde uno dice, Señor, no más, por favor, Señor, yo te voy a ser fiel, te voy a servir, Señor. El Señor dice, está bien, todo lo que me diga está perfecto, pero el proceso todavía no acaba. Dios necesita perfeccionar nuestras vidas. Amén. Nuestra fe es la que opera en ese momento, y es ahí donde usted no puede desfallecer. Amén. Es ahí donde usted no puede decaer, porque puede que esté a punto de lograr la bendición y uno con ganas de devolverse. Israel en el desierto estuvo en la puerta, en el límite, ¿sí? Cades Barnea se llamaba el sitio, amén, donde estuvieron y donde Dios dijo, los voy a sacar a la tierra prometida. Mire, hay una promesa y escúcheme esto. El Señor dijo, te pasé por el agua y por el fuego, ¿sí? Y luego te sacaré abundancia. Y eso es una promesa de parte del Señor. Dios puede permitir muchas cosas en su vida, pero llega el momento que si usted se mantiene fiel al Señor, el Señor dice, aquí terminó su proceso, de aquí en adelante su historia cambiará. Amén. Aquí llegó un hermano hace casi 4 años. Cuando llegó en una lucha muy terrible, una lucha muy dura, económicamente quebrado, hermano, en una situación terrible. Él llegó a la iglesia, comenzó a buscar del Señor. Cuando él me contaba lo que había vivido hasta ese momento, a mí me dio un dolor en el corazón y yo le oraba a Dios y le decía, Señor, ayúdalo, porque sé que este momento no va a ser fácil, ¿sí? Él empieza a trabajar y está la zozobra de decir, ¿será que voy a volver a caer en la ruina? ¿Será que voy a volver otra vez a fracasar? ¿Qué hago? Sí, y estaba con ese miedo que se genera cuando uno pierde, tiene una derrota, ¿sí? Se levanta con ese temor, ¿cierto? Como cuando el niño empieza a caminar y se cae. ¿Qué problema para que vuelva otra vez el niño a intentarlo? Porque él ya le da miedo, porque se golpeó, ¿cierto? Y él no quiere volver a sufrir lo mismo. Así que estaba ese hermano en esa situación y recuerdo que fuimos un día a orar allá, a clamar, y Dios ese día le dio una palabra a ese hombre. A mí no se me olvida, tal vez al hermano alguna vez le preguntaba y a él se le olvidó, pero a mí no se me olvida. Amén. Hay cosas que me quedan muy, muy guardadas. Amén. Y yo recuerdo que ese día Dios le dijo a él todo lo que había pasado. Él dijo, por su fidelidad, de aquí en adelante lo voy a bendecir. Le dijo Dios a él. Y a partir de ese día, hermano, tal cual como Dios le dio la palabra, a partir de ese día Dios lo comenzó a bendecir. Amén. Hoy es un servidor de la congregación. Hoy, hermano, es una persona que ama, busca y sirve al Señor, hermano, dentro de la obra de Dios. ¿Por qué? Porque su fidelidad hizo que Dios cumpliera su propósito. Lo pasaré por el agua, por el fuego, por el desierto, pero lo sacaré a abundancia. La promesa se cumple de parte del Señor. El problema es que usted dude y se quede en la duda.
Amén. Cuestione a Dios en medio de la dificultad y diga: ya no quiero avanzar más, yo no quiero seguir más, mejor me devuelvo. No, espere, haga un balance. Ya ha caminado tanto, ¿por qué no se fortalece en la fe, en la palabra y sigue adelante? Que tal vez cosas grandes Dios tiene para su vida. Amén. No es fácil de alguna manera uno proseguir cuando se encuentra uno en estrechez. No es fácil uno proseguir cuando se encuentra uno en dificultades. Alguien me dijo: pastor, pero es que como usted no es el que está viviendo eso. Le dije: bueno, tal vez no, pero lo viví y he pasado muchas cosas. Yo le preguntaba a Dios, le decía: Señor, ¿por qué me permitió vivir cosas tan fuertes? ¿Sí? Algunas situaciones fuertes. Y el Señor no me decía nada. Es lo más duro, como cuando alguien le pregunta a uno algo y el otro no quiere responder. ¿Sí? ¿No le ha pasado? Como esa insatisfacción, como que quisieron sacar de las palabras de la boca a la otra persona: dígame algo, pero hay total silencio. Y a veces le decimos: Señor, háblame por favor, y como si los cielos estuvieran cerrados, como si no hubiera una respuesta de arriba, hermano, frente a lo que yo le estoy pidiendo al Señor, como si no hubiera una luz de esperanza. Y sabe que Dios permite muchas veces esos momentos. ¿Para qué? Para que no nos fiemos de nosotros mismos, para que no comencemos, hermano, a tener esperanzas vanas, ¿sí? A confiar, hermano, o de pronto decir: bueno, ya Dios me dijo que me iba a bendecir, y dejamos de hacer lo que estábamos haciendo. Entonces el Señor prefiere quedarse callado. Si Dios se queda callado, amado hermano, sea feliz, sea contento y sea agradecido con el Señor. Amén. Si usted dice: pastor, yo le estoy preguntando a Dios esto, pero yo no le veo respuesta, yo no veo salida, y Dios no me dice nada. Tranquilo, siga buscando a Dios. Más adelante usted lo va a entender. Más adelante va a comprender. Como el Señor en su momento me dijo: usted va a mirar para atrás y se va a reír de eso. Pero en el momento yo decía: pero ¿cómo me va a reír de lo que estoy viviendo si esto no es? No era tan sencillo. Sin embargo, hoy día puedo mirar hacia atrás y puedo decir: Señor, gracias. Pero hoy día está la respuesta del por qué tuve que vivir muchas cosas. ¿Sabe por qué? Porque si no, no comprendería a muchas personas hoy día. O sea, que esa situación me da una experiencia personal para hoy poderme sentar con una persona y decirle: tranquilo, yo ya pasé por ahí. Amén. Y Dios le va a dar la victoria. Sea fiel, ame a Dios y búsquelo con todo su corazón. Amén. Que Dios se va a glorificar. Eso es algo precioso cuando nosotros podemos experimentar. En el momento no sabía por qué, pero luego pude entender y es: Señor, si yo no hubiera experimentado eso, ¿cómo entendería a otra persona? Amén. Lo único que no puedo entender es el dolor que se entera una dama cuando tiene un hijo. Pero para eso tengo a mi esposa. Amén. Que puede aconsejar y puede decir y puede entender la situación. Amén. O sea, hay un hogar que puede de alguna manera ayudar en varios aspectos de nuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros naturalmente somos dados, como dije al principio, a dudar y a cuestionar a Dios. Pero nunca lo haga. Manténgase en fe, creyendo que si Dios lo llamó con un propósito. Amén. Que si usted está aquí en esta congregación no es una casualidad, ¿sí? Le dijeron por ahí a la hermana Fernanda un día, por ahí el marido le dijo: ¿y usted cómo consiguió esa iglesia por allá? ¿Sí? Si es que no está tan visible por ahí, ¿cierto? ¿Cómo llegó allá? Bueno, Dios tiene propósitos y Dios permite, hermano, y coloca personas en diferentes lugares para poder trabajar con ellos, porque naturalmente si usted es un hijo de Dios, Dios tiene un propósito con su vida. Si no lo es, también tiene un propósito con su vida. Amén. Ahora, ¿se lo va a decir el Señor en el momento? Mire, ¿sabe que Dios reveló algunos propósitos a hombres antes de cumplirse en la vida de ellos y eso les causó problemas graves? La vida de José. Tenía aproximadamente 17 años José, hijo de Jacob. Amén. El que vino a ser el segundo señor en Egipto. Y Dios le mostró a sus 17 años que habían unos atados, hermano, de espigas, 12, 11, que se le postraban. Y él tenía 11 hermanos. Un día vio que 11 estrellas, el sol y la luna, se le postraban a él. Vio esos dos sueños. El primero se lo contó a sus hermanos y se enfurecieron. Y ellos dijeron: entonces nos vamos a postrar delante de usted. Los mayores, obvio, se ofendieron. Y luego cuando soñó que las estrellas, el sol y la luna se postraban ante él, entonces él fue corriendo y le dijo al papá, a la mamá: mire, hermanos, lo que Dios me mostró, que 11 estrellas se me postraban y el sol y la luna. Y Jacob, el papá, se enojó y dijo: o sea que nosotros tenemos que humillar ante usted.
Y eso le generó un conflicto. A partir de allí sus hermanos odiaban a José. No lo querían, no lo anhelaban. Amén. Y comienza un proceso de sufrimientos en la vida de José terrible. Los que conocen la escritura saben que José fue metido en una cisterna. Una cisterna es un hueco, un aljibe, se lo llamaba aquí en Colombia, donde es un hueco profundo donde sacan agua. Allá fue metido unas horas, unos tiempos. Mientras lo sacaron, lo vendieron como esclavo a Madián. Los madianitas lo llevaron, lo vendieron como esclavo a Potifar y vivió muchos años como esclavo. Allí luego lo metieron a la cárcel por un delito que no cometió. Así, hasta que de la propia cárcel lo sacaron a ser el segundo señor más poderoso de esa época. Dios le reveló a los 17 años. Y este hombre viene después de los 30 años a cumplirse el propósito de Dios en él. Después, desde los 17 hasta después de 30 años. ¿Sí? Para cumplirse el propósito. Pero Dios solamente le mostró algo de lo que iba a hacer con él. Y eso ayudó de alguna manera a que sus hermanos lo impulsaran a pasar un proceso que él no quería vivir. Amén. El dolor tan terrible de dejar su casa, su familia y de ser tratado ahora no como una persona del común, sino como un esclavo, fue algo muy terrible para él. Sin embargo, él siempre tendría en su pensamiento: oiga, y ese sueño, ¿cuándo se me van a postrar mis hermanos? Hasta que hubo el hambre en la tierra. Usted conoce la historia. Amén. Hubo esa hambruna en todo el territorio, hermano, esa sequía. Y cuando ya se acaba el alimento, ya en la casa de su padre, de sus hermanos, y Jacob dice: no hay comida aquí, ¿qué tenemos que hacer? En Egipto dicen que hay un gran varón que ha almacenado alimento, así que vaya para Egipto. Y cuando llegaron los 11, 10 llegaron allá. Cuando llegaron los 10, ¿qué hicieron? Se le postraron a José. Amén. Pero la palabra de Dios decía que eran 11, no 10. Así que él ayudó también, hermano, y mandó traer a su hermano. Lea la historia. Amén. Y allá llegó Benjamín. Y cuando llega Benjamín, juntamente con los otros, ¿y todos qué hacen? Se postran delante de Jacob, de José. Se cumplió la palabra que Dios le había dado desde los 17 años. ¿Pero por dónde pasó? ¿Cuánta angustia, cuántos momentos de dolor, cuánta hambre? Cuánto sufrimiento, cuánto maltrato, porque era un esclavo ahora. Cuántos látigos y golpes no le tuvieron que haber dado. Amén. No, tal vez nosotros no conocemos la historia de un esclavo naturalmente, pero no es la mejor. Así que siendo una persona libre, ahora está en esa condición, sin él entender. Luego lo meten a la cárcel, o sea, como para decir, dijo la jovencita que iba en el bus, dijo, llamando a la amiga, dijo: acabo de dañar el parcial, acabo de perder el parcial en la universidad, acabo de perder el parcial. Venía por el camino y una paloma defecó en mi vestido, ¿sí? Y me subí a la buseta y un borracho me acaba de trasbocar encima. Yo estaba ahí mirándola mientras ella hablaba y pues todo el mundo soltamos la risa, pues porque fue muy jocosa la manera como ella le contaba a su compañera. Y es natural, el día malo, ¿sí? Que el día malo le pasa a uno de todo y a uno dice: bueno, no me falta sino que un perrito venga y me orine también, sí, o sea, ¿qué más me hace falta? ¿Cierto? A veces como que falta el paquete completo, ¿cierto? Todo comienza a salirle mal, esto y esto y esto y eso, y uno dice: pero ¿qué más, Señor? Ahora ¿qué más me falta vivir o experimentar? Hay momentos en la vida, pero ¿sabe que todo eso tiene un propósito? Cuando estamos en Cristo, todo tiene un objetivo, o sea, nada pasa porque sí. Todo tiene un objetivo y algo está diseñado en el propósito y en el plan de Dios. Dios está formando nuestra vida. Nosotros no somos tan buenas gentes como creemos decir. Amén. No es que seamos tan buenas personas. Amén. A decir: no, es que yo no hago nada malo, yo solamente busco a Dios y trabajo y soy fiel. Pero conózcalo en la casa. Amén. Vaya, mire el corazón, lo profundo, y verá que no es tan buena esa persona. Y como Dios sí nos conoce, entonces el Señor dice: me toca darle un trato adecuado. Amén. Y a cada persona Dios la va amoldando de acuerdo a su gracia y a su misericordia y conforme a su propósito. Así que no alterque con Dios. Y si usted dice: pastor, es que a veces siento que no puedo, tranquilo, que está en el proceso del Señor. Tranquilo, que Dios está formando su vida. El día de mañana, como Dios me dijo, usted va a mirar hacia atrás y va a decir: uy, gracias, si permanece en el Señor,
Amén. Porque hay muchos que dicen, yo mejor me devuelvo, yo no sigo para adelante. Espero que no sea ese su pensamiento. Amén. Espero que no albergue eso en su corazón, porque todos pasamos por el mismo camino. La misma escritura lo dice, que todos vamos a ser procesados, amén, de la misma forma, aunque en diferentes circunstancias, pero con el mismo objetivo: perfeccionar su vida y mi vida para el día de Cristo. Amén. Así que cada situación que usted pase, dele gracias a Dios. Desde que empecé a entender que los problemas y los conflictos eran una bendición para mi vida, entonces dejé de quejarme. Amén, porque es que uno es bueno para quejarse, ¿cierto que sí? Y que los demás le digan, ay, pobrecito, tranquilo, que Dios le ayude. Desde que yo entiendo que esas situaciones me ayudan, amén, para lograr perfeccionar mi vida y el propósito que Dios tiene, entonces yo le digo, Señor, gracias, cosas y pasito, pero gracias por el proceso. Amén, porque Dios va cumpliendo su propósito en nuestras vidas. Eso dice el texto bíblico: Jehová cumplirá su propósito en mí. Dios lo hace, pero yo necesito tener la confianza y la certeza. ¿Sabe que en esos momentos o en cada situación de su vida, Dios le pide al hombre o a la mujer que le crean, que descansen en Él, que estén seguros? Amén. Porque si usted está en las manos del Señor, sepa que Dios perfeccionará hasta el día de Cristo. Cuando Dios quita la mirada de alguien, es lo más triste. ¿Por qué? Porque inmediatamente se detiene el propósito. Yo he visto cómo personas han tomado la determinación de decir, yo no sigo más, y le dan la espalda al Señor, y el Señor con dolor tiene que soltarlos, porque ellos ya determinaron no seguir más en los caminos de Él, ya determinaron no seguir buscarle más, ya determinaron no seguir sirviéndole más, ya dijeron no más, hasta aquí. O sea, y Dios respeta el libre albedrío. Dios respeta la determinación, porque usted es una persona coherente, con 5 sentidos y capaz de determinar las cosas. ¿Es así o no es así? Amén. O sea, usted decide si quiere algo o si no lo quiere. Usted mismo lo determina. Nadie lo puede obligar a usted a hacer algo que usted naturalmente no quiera. Así que usted dice, yo determino buscar a Dios y serle fiel al Señor, así me dé lo que me dé, así pase lo que pase, yo le voy a ser fiel al Señor. El Señor le respeta su determinación y lo apoya, lo ayuda y le da la victoria. Pero si es lo contrario también, si usted dice, no, pastor, la verdad, muy bonito lo que usted predica, lo que usted dice, pero hasta aquí fui, no voy más. El Señor le dice, yo le respeto su decisión también. Amén. Porque somos autónomos. Dios nos ha dado un libre albedrío. Dios nos ha dado la oportunidad, la capacidad de determinar lo que queremos hacer en nuestra vida. Amén. Pero yo como pastor lo animo a no desfallecer jamás, a no retroceder jamás. Pase lo que pase, busque la salida. Dijo alguien, vean el lado bueno. Amén. Pero ese pastor, es que no se le ve el lado bueno. No importa, busque la forma, amén, de que las cosas se encajen, porque es que uno siempre a veces como que retiñe en la misma situación. Ay, pero es esto y esto, y yo no creo que vaya a pasar nada, y te he intentado aquí, he intentado allá, ya eso no tiene remedio. Pues es lo que usted está confesando. Pero si usted cree que esa situación puede tener un cambio, la va a tener. Amén. Si usted está seguro y usted se acerca al Señor, le dice, Señor, usted me ha dicho que si yo confío en su palabra, entonces yo voy a poder ver la respuesta. Aquí estoy, Señor, yo quiero ver tu gloria, y Dios se va a glorificar. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a mirar un texto más, mi amado hermano, por favor, en Marcos capítulo 10. Marcos capítulo número 10, versículo número 27. Alabado sea el nombre del Señor. Muchas personas van a veces a la congregación solamente con el deseo de estar allí, pero no de comprometerse con Dios. Amén. No hacer un compromiso con Él. Y no es bueno que cuando usted se acerca a la presencia del Señor lo haga como solamente como Pedro lo seguía, seguirlo de lejos. Siempre que se acerque a la presencia de Dios, trate de generar ese compromiso con Él. ¿Sí? Es muy importante. Cuando usted genera un compromiso en su vida, entonces es como más difícil desprenderse cuando generan un compromiso. Pero cuando el compromiso no está, fácilmente uno se puede apartar. ¿Amén? Y por eso es importante que si usted tiene un propósito o algo, acérquese a la presencia del Señor, pero genere un compromiso con Dios. Cuando me convertí unos días después, yo le dije al Señor, Señor, si yo llego a pensar, se me llega a venir a mi pensamiento, apartarme de tus caminos, mejor acuérdese y lléveme
antes de que pase eso. Y yo le dije con todo mi corazón, le dije, no quisiera volver a esa vida de descarriado que tuve. No, la verdad no fue una experiencia buena, aunque uno se deleita el mundo, pero la verdad no dejó nada bueno. Así que yo le dije a Dios, antes de que pase, acuérdese de mí, ¿sí? Y muchas veces le he dicho al Señor, orando, le digo, Señor, tenga misericordia, pero no me deje retroceder. Acuérdese de lo que yo ya le he hablado y le he dicho durante muchos años. Amén. Porque la Biblia le dice, el que piense estar firme, mire que no caiga. Amén. Por eso uno no se puede confiar, ni porque sea pastor. Amén. Ni porque Dios de alguna manera le use para hacer algún trabajo. No se puede uno fiar. Porque una cosa es el ministerio y otra cosa es mi vida espiritual. Amén. Y por eso es importante que usted pueda comprender eso. Su relación, su vida espiritual es algo muy importante delante de la presencia del Señor. Mire lo que dice el capítulo 10, el versículo 27 del Evangelio de Marcos. Dice, entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, aleluya, mas para Dios no, porque todas las cosas son ¿qué? Posibles para Dios. O sea, usted puede decir, pastor, es imposible. Claro, para los hombres hay muchas cosas que son imposibles, muchas, ¿sí? Hay mujeres y caballeros que luchan porque ese esposo, esa esposa no son creyentes. Hay padres que luchan porque sus hijos no son cristianos, ¿sí? Hay personas que luchan por diferentes situaciones y dicen, yo quisiera cambiar esto, pero me parece eso es imposible. Para los hombres es imposible, pero dice, mas para Dios no. Por favor, no olvide esa palabra. Para Dios no es imposible, porque para Dios todas las cosas son ¿qué? Son posibles. ¿Lo puede creer? Para Dios todas las cosas son posibles. No vaya a hacer una separación entre usted y Dios y salga resaltando lo que me dijo una persona. Sí, es que para Dios no es nada imposible, pero para mí todo. Excusándose, y es natural, puede que va, pero si usted se acerca y le dice, Señor, para mí esto no tiene solución, no tiene remedio, pero tu palabra dice que para ti todas las cosas, todas las cosas, Señor, todas las cosas son posibles. Entonces yo creo, Señor, que algo vas a hacer para la gloria de tu nombre y Dios se va a glorificar. Amén, porque estoy reafirmando mi fe. Entonces, ¿por qué no podemos? Porque dejamos de buscar la presencia de Dios y nuestra fe mengua, se opaca. ¿Qué necesitamos? Buscar a Dios para que nuestra fe se fortalezca.